Buenas noches, bienvenidos a esta primera charla de este espacio de mi ingeniería aplicada. Primero que todo, muchas gracias por participar, por estar conectados, por compartir un poco su tiempo con nosotros y esperamos que pues el tema a tratar el día de hoy sea de bastante interés para todos. Escogimos aire comprimido como el primer tema porque es bastante importante. Casi todas las industrias, la mayor parte de las industrias lo usan para diferentes procesos. Tienen instalados compresores de aire, ya sea para procesos simples o procesos más complejos, y pues es de vital importancia conocer sus generalidades, algunos conceptos teóricos, aplicaciones, usos y demás temas. Entonces, no siendo más, arranquemos con la charla y nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas, ¿no? La pregunta en ese momento más lógica es: ¿qué es el aire comprimido? La idea de hacernos preguntas es poder, digamos, a través de conceptos básicos, poder llegar a explicaciones más complejas, entendiendo las bases. Es muy importante saber las bases para poder, digamos, que generar los conocimientos suficientes para entender muy bien conceptos más complejos. En este caso, la verdadera pregunta sería: ¿qué es el aire? Antes de empezar, ¿no? Porque pues es la materia prima con la que vamos a trabajar. Y en teoría, el aire es un gas, es una mezcla de nitrógeno al 78%, oxígeno al 21%, y ese 1% restante lo componen otro tipo de gases como el dióxido de carbono, el argón, neón, helio, hidrógeno y vapor de agua. Importantísimo este vapor de agua porque prácticamente esa es la razón de que exista condensado en el aire comprimido. En este capítulo no nos vamos a enfocar tanto en lo que es el condensado, eso lo dejaremos para una charla que tenga que ver con calidad de aire. Es transparente, es inodoro, es incoloro, es insípido, es decir, no tiene ni sabor, color, ni olor en este estado, en su estado natural. Obedece las leyes de los gases, por lo tanto es compresible. Entonces, al ser un gas, lo podemos comprimir, a diferencia de un líquido. Sabemos que los líquidos son incompresibles. Este lo podemos comprimir, entonces de ahí ya viene un poco ese concepto de aire comprimido, ¿no? Es gratis en su estado natural, importante entre comillas, porque ya vamos a ver más adelante. En este estado es gratis, totalmente accesible. Podemos usar la cantidad que se requiera de aire para su compresión. No lo cobran, hasta ahora no, nadie nos cobra por respirar o por usar aire. Entonces, digamos que esas son una de sus características. Y para entender un poco más este concepto y ver en qué afecta el aire, en qué nos afecta el aire, pues resulta que hay algo que nosotros conocemos como la atmósfera, y básicamente es esa capa de gases que es una capa de gas que cubre completamente la Tierra y que pues, digamos, gracias a ellas tenemos todas las características con las cuales podemos vivir aquí internamente en la Tierra. Son una capa de gas que dentro de eso pues vamos a encontrar el aire. Y interesante aquí es que esas condiciones de aire, estas condiciones con las que nosotros vamos a trabajar, se encuentran entre los primeros 11 kilómetros de esa capa, a la cual nosotros vamos a llamar troposfera, la cual se conoce como troposfera. Y como dato adicional podemos decir que el 75% de la masa atmosférica se encuentran en los primeros 11 kilómetros. Es decir, que todo esto es a lo que vamos a llamar aire, y ahí es donde está pues recluido ese aire del cual hacemos uso, que tiene las características mencionadas anteriormente. Vámonos al segundo concepto importante para empezar a entender a qué nos referimos con aire comprimido. Es qué es presión. Entonces ya sabemos qué es aire. Ahora, ¿qué es presión? Resulta que físicamente se define como presión la fuerza sobre el área, ¿cierto? Presión es igual a fuerza
sobre área. Entonces devolvámonos aquí un momentico a la diapositiva anterior y pensemos por un momento que toda esta capa vamos a encontrar una cantidad de gases, que entre ellos pues está el aire con una densidad mucho más alta que las demás capas atmosféricas. Y si somos un poco más estrictos en la definición de presión, entonces sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, y fuerza sabemos que es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Resulta que en nuestro caso, nuestro ejemplo, esas moléculas, esos gases están compuestos de moléculas, por lo tanto están compuestos de átomos, por lo tanto tienen una masa, por lo tanto, combinados con la gravedad, podemos decir que esa masa por la gravedad nos genera una fuerza. Borremos aquí un momento para explicar. Nos genera una fuerza sobre toda esa superficie terrestre, ¿cierto? Y al generar una fuerza sobre la superficie terrestre, pues vamos a tener una presión, porque presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, nosotros estamos inmersos o estamos totalmente expuestos a la presión atmosférica, y eso es lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que está ejerciendo las moléculas que se encuentran encima de nosotros y que nos generan una presión a la cual estamos expuestos, que es normalmente conocida como presión atmosférica, y decimos que pues es igual a una atmósfera de presión. Esa atmósfera de presión es una presión que se siente, o bueno, que se representa a nivel del mar. Ya vamos a ver más adelante, pero más o menos una atmósfera de presión es igual a 1.3 kilopascales. Vamos a ver las unidades de presión. Y aquí lo interesante es que esa presión es al nivel del mar, porque pues digamos que toda esa columna atmosférica está ejerciendo esa presión en la superficie terrestre. Pero resulta que nuestra superficie no es totalmente plana. Tenemos montañas a las cuales pues van a estar, digamos que expuestas a diferentes alturas. Si ustedes ven el aire, estamos hablando que el aire está entre los 11 primeros kilómetros, es decir que alturas como las de Bogotá, podríamos pensar que están a 2600 metros, pues pueden afectar el valor de presión, porque pensemos por un momento que si la presión está representada por la fuerza, por la masa, la fuerza de la masa que existe sobre nosotros, resulta que a mayor altura vamos a tener menor cantidad de esa masa, y si nos concentramos de que prácticamente toda la masa está entre los primeros 11 kilómetros, fácilmente podemos decir que esta altura, este diferencial, esta altura que vamos a tener aquí, vamos a borrar aquí nuevamente para pintar bien aquí la montañita, esta altura va a representar una diferencia bastante grande en masa que se encuentra encima de nosotros. Por lo tanto, de aquí viene el concepto muy importante que siempre hay que tener claro, y es que entre mayor altura, menor presión. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos menor masa expuesto, menor masa de aire sobre nosotros a medida que aumentamos la altura. Por lo tanto, la presión en Bogotá tiene que ser mucho menor a la presión atmosférica. Ya la vamos a ver más adelante, pero pues importantísimo que este concepto quede claro. Bueno, volviendo aquí a nuestra diapositiva de presión, entonces nuevamente tenemos la información de que presión es igual a fuerza sobre área. Creo que quedó bastante entendido. Y la unidad básica de presión en el sistema internacional son los pascales. Esta es una unidad, digamos que un poco pequeña para lo que son las magnitudes en la industria,
por lo tanto no es muy utilizada como medición. O sea, los pascales, no van a encontrar medidores en pascales. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las unidades que vamos a utilizar en la industria, pero pues básicamente aquí tenemos una definición. La presión atmosférica, como la vimos anteriormente, 100.13 kilopascales al nivel del mar, y 100 kilopascales es un bar, que es una unidad más utilizada, y esto debido a que normalmente las presiones que se utilizan en la industria son por encima bueno, se puede utilizar de varios valores, pero normalmente están entre los 6 y los 8 bares, es decir, entre los 600 y los 800 kilopascales. Por lo tanto, el bar es una unidad más acertada para esto. Antes de mencionarles las unidades que se van a encontrar en la industria, hagamos este experimento mental, este ejercicio mental, para, digamos que ya dejar claro el concepto de presión. Resulta que nos preguntan por qué una mesa no se rompe por la presión atmosférica. Y es que si pensamos por un momento, sobre esa mesa se está ejerciendo una fuerza bastante considerable, al tener en cuenta que si medimos el área de esa mesa, cualquiera que sea, por encima de ella vamos a encontrar una cantidad de metros cúbicos de aire bastante importante. Y si definimos que la densidad del aire es aproximadamente 1.2 kilogramos por metro cúbico, esta mesa puede estar fácilmente aguantando unos 500 kilogramos, si no es que más. Y la pregunta es, ¿por qué no se rompe? ¿Por qué esta mesa no se ve afectada por ese peso que está sobre ella? Y la respuesta es muy sencilla, y es que esa mesa, la presión se ejerce sobre toda la superficie de la mesa. O sea, cuando estamos en un digamos que un entorno presurizado, pensemos por un momento que esta mesa está en una cámara presurizada, esa presión se ejerce en todos los sentidos, en todas las direcciones posibles, y al hacerlo, prácticamente que cada unidad de fuerza tiene una contraparte que pues genera un equilibrio de fuerzas en este sistema, ¿cierto? Entonces esa mesa prácticamente está en equilibrio a una atmósfera, si estamos hablando de la Tierra. Pero ¿qué pasaría si yo presurizara esto a más atmósferas? Por decir algo, si lo presurizara a 8 bares, 8 atmósferas, ¿qué pasaría con la mesa? Prácticamente no pasaría absolutamente nada, tener en cuenta que es una mesa sólida, y que pues en principio va a ocurrir lo mismo que pasaría si con todas las fuerzas están, digamos que compensando internamente en el medio presurizado, y no vamos a tener ningún tipo de reacción diferente. A diferencia de nosotros los humanos, si nos expusieran a ese entorno presurizado, pues nuestros organismos no fueron diseñados para trabajar a esa presión, y muy seguramente tendríamos problemas, ¿no? Tendríamos problemas porque resulta que, a pesar de que a la mesa no le pase nada, si nosotros tenemos gases o líquidos inmersos en ese entorno presurizado, va a cambiar un poco su composición. Ya eso es un poco más de un concepto químico, pero pues ya lo veremos más adelante. Si dentro de ese entorno yo llegara a tener agua líquida, esa agua tendría que seguir las mismas leyes que sigue digamos que en la atmósfera de gravedad. Por lo tanto, se va a depositar en el fondo, y esto de pronto puede sonar muy lógico, pero algunas veces uno se deja confundir un poco entre esos conceptos de presión y gravedad, y uno cree que por ser un medio presurizado el agua va a tener cierta característica diferente a la que tendría dentro de una presión como la nuestra en condiciones normales. Y prácticamente digamos que a diferencia de sus temas químicos que tienen que ver con el agua y la presión,
Si el agua se encuentra en un estado líquido, va a seguir las mismas leyes de gravedad, porque gravedad y presión son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro, vamos a aterrizar un poco más a la industria. En la industria normalmente se van a encontrar medidores para presiones positivas. Aquí estamos exclusivamente hablando de presiones positivas, aire comprimido, porque pues la presión se mide en muchas unidades, pero tengamos claro que en entornos industriales nos vamos a encontrar con los bares, que los acabamos de ver, los megapascales. Les comentaba, la unidad de pascal es una unidad muy pequeña para el entorno industrial, entonces vamos a encontrar medidores en megapascales, es decir, como vemos acá, 100 kilopascales o un bar es 0.1 megapascales, y los famosos PCIs. Por no decir que toda la industria está dominada por los PCIs, y esto debido a que durante mucho tiempo uno de los proveedores más importantes de tecnología en toda nuestra región era Estados Unidos, y ellos siempre han utilizado el sistema inglés, que dentro del cual pues se encuentran las unidades de PCI, y prácticamente que han invadido todo lo que es el sector industrial. Entonces muchos ingenieros y muchos operarios siempre se van a referir a PCIs, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Prácticamente que hay que memorizarse esta conversión. ¿Por qué memorizarse esta conversión? Porque yo les recomiendo, en base a mi experiencia, que siempre piensen o traten de entender las cosas en unidades internacionales. Tienen más sentido, nos permiten hacer equivalencias más rápidas y no tenemos que estarnos gastando en conversiones o en conceptos un poco más complejos para poder llegar a esa misma idea mental. Siempre que tengamos un concepto y lo entendamos de forma aplicada, como el tema aquí de la mesa y la presión, ese concepto ya prácticamente no necesitamos recordarlo, ya para nosotros va a ser un concepto lógico y lo vamos a poder utilizar en cualquier entorno. Entonces, importantísimo, siempre piensen en sistema internacional, y ya al final, cuando necesiten dar una medida en cualquier otro sistema, pues simplemente hagan la conversión. Bueno, ya está claro qué es presión, qué es aire. Ahora le toca el turno a este concepto que es presión absoluta y presión relativa. Resulta que la presión absoluta es algo que yo creo que todos vemos en física, pero de todas formas es importante entenderlo en un entorno aplicado, más allá de simplemente una fórmula. Pensémoslo de la siguiente manera. La presión absoluta es una presión medida desde el cero, desde la ausencia total de aire. Es decir, que la presión atmosférica se mide en presión absoluta, porque yo al decir que la presión atmosférica de cierto sitio es una atmósfera o punto lo que sea atmósferas, ya estoy dando una presión absoluta, porque estoy dando una referencia desde cero absoluto. Pero resulta que nosotros vivimos en un entorno presurizado. Para nosotros ya estamos conviviendo con aire comprimido. Por lo tanto, para eso existe la presión relativa, que matemáticamente dice que es la presión absoluta menos la presión atmosférica, nos va a dar la presión relativa. Pero pensemos por un solo momento que la presión relativa es como ese estado inicial en el cual estamos conviviendo, en el cual estamos. Si estoy ubicado al nivel del mar, esa es mi presión relativa, siempre va a ser cero. Si estoy ubicado en una parte más alta como Bogotá, mi presión relativa siempre va a ser cero, y es como mi estado inicial. Más allá de que sea la presión absoluta menos la presión atmosférica, es el estado inicial en el cual yo estoy, digamos que el entorno en el que estoy. Y para entenderlo un poco más, miremos la siguiente tabla. Resulta que en esta tabla yo tengo lo que es el vacío absoluto, y a partir de ese vacío absoluto, que es la ausencia totalmente de cualquier molécula, cualquier gas. Por un ejemplo de esto es el espacio. No hay moléculas en el espacio, por lo tanto hay un vacío absoluto. Si yo arranco desde el vacío absoluto a medir una presión, arrancaría desde este punto, ¿no? Pero resulta que yo ya estoy en una presión atmosférica local, y lo que yo mida
de mi presión atmosférica local en adelante es una presión manométrica o una presión relativa. Y resulta que los medidores de presión comúnmente se conocen como manómetros. Por lo tanto, están dando la presión manométrica todo el tiempo porque pues su nombre asimismo lo indica. Y si ustedes hacen el experimento, es muy fácil de tomar un manómetro, desconectarlo del medio en el que esté y ver a qué presión está. Muy seguramente va a mostrarle que está a una presión 0, pero pues nosotros sabemos que ya estamos en medio de una atmósfera, de un entorno presurizado, y que si midiéramos esa presión con un medidor de presión absoluta, muy seguramente no sería 0. Pero los medidores de presión manométricos o los manómetros nos dan esa información con respecto a nuestro punto de inicio, que sería la presión relativa, ¿cierto? La presión atmosférica local. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para entender completamente ya este concepto, y es que tenemos un tanque el cual está presurizado y tenemos un medidor de presión, un manómetro instalado en él, el cual nos dice que tiene una presión de 4 bares. Nosotros, como sabemos que es un manómetro, pues sabemos que esa presión es relativa y por lo tanto está en rojo. Resulta que estamos ese tanque se encuentra en la ciudad de Bogotá, y la presión atmosférica en Bogotá, al estar a una mayor altura, es de 0.73 bares, está en azul. Por lo tanto, estamos dando el dato en presión absoluta, porque si lo diéramos en presión manométrica, pues esa presión sería 0, ¿cierto? Resulta que esa misma presión atmosférica al nivel del mar, como lo ven en la parte izquierda, pues es un bar. Es una presión atmosférica mayor, la medimos en presión absoluta, pero la presión manométrica de estos dos puntos, sin importar la diferencia de altura, siempre va a ser 0. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si tuviéramos un vacío absoluto? Pues la única forma de lograrlo en la Tierra es a través de una bomba de vacío, y es a través del concepto de retirar todo el aire que se encuentre en una superficie, en un contenedor, una cámara, para poder llegar a ese vacío. Entonces resulta que la presión absoluta del tanque, teniendo en cuenta la presión atmosférica local de Bogotá, es de 4.73 bares. Y la presión negativa o la presión de vacío medida con un manómetro tendría que ser una presión negativa. ¿Por qué? Porque si este es nuestro cero de referencia, pues la presión negativa tendría que ser una presión de vacío, una presión negativa, el cual el máximo posible serían de menos 0.73 bares. En esas condiciones, pues la presión absoluta es 0. Y si por un momento miramos las condiciones de presión negativa a nivel del mar, vemos que el diferencial de presión o la presión negativa manométrica es mucho mayor a nivel del mar, y tenemos un bar, pero pues la presión absoluta sigue siendo 0. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O cuál es el objetivo de hacer esta tabla para entender todos estos conceptos? Es que la presión atmosférica es muy importante para determinar la eficiencia de algunos equipos. Si vemos aquí en vacío, un sistema de vacío es mucho más eficiente si trabaja más cerca al nivel del mar, porque la presión diferencial es mucho mayor para lo que son los cálculos de ventosas. Eso es un tema que vamos a ver más adelante en una charla de vacío. Es mucho mejor tener ese sistema trabajando a nivel del mar que tenerlo a mayor altura. Igualmente, para lo que son los compresores de aire, esa presión atmosférica adicional, esa presión absoluta adicional, también nos va a determinar una mayor eficiencia en el equipo, ya que va a ser más fácil para el equipo comprimir aire partiendo de una presión absoluta mayor que partiendo de una presión absoluta menor. Entonces es mucho más eficiente un compresor a nivel del mar que un compresor digamos que a una altura más alta, en el momento que haya que
que dimensionarlo, es muy importante tener claro este concepto. Entonces, teniendo esto claro, créanme que en un futuro es muy fácil. Esto no solo aplica para aire comprimido, esto aplica para cualquier otro tipo de tecnología que estemos utilizando que tenga que ver con presión. Es muy importante entender la diferencia entre presión absoluta y presión relativa. Cuando tengo que medir en una unidad, cuando tengo que medir en otra unidad. Para lo que es vacío es más importante todavía. Eso lo vamos a ver más en detalle en una charla posterior, pero importantísimo que desde ya pues esté claro este concepto. Bueno, por último vamos a ver el siguiente ejercicio mental. Nuevamente vamos a tratar de tomar todos esos conceptos y aterrizarlos en lo que es la vida real para que nos quede totalmente claro y no tengamos que recurrir a nada para recordarlos, porque de eso se trata estos ejercicios mentales. Entonces resulta que tengo una cavidad de una botella, puede ser de plástico, digamos que un reservorio de aire, y pensemos por un momento que esa botella la voy a sellar herméticamente, pero en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces resulta que en Bogotá, cuando yo cierre esa botella herméticamente, va a estar expuesta a 0.73 bares absolutos. Tenganlo en cuenta, absolutos, estamos hablando en presión absoluta. Y la presión atmosférica pues en Bogotá es de 0.73 bares. Entonces pues no va a haber ningún problema. Eso está equilibrado, lo que la presión interna es igual a la presión externa, por lo tanto no va a haber ninguna fuerza que esté afectando este elemento. Pero resulta que así hermético como está, nos lo vamos a llevar al nivel del mar sin abrirlo, y pues ese elemento va a estar a esa misma presión, 0.73 bares internamente, pero la presión externa, la presión atmosférica externa, va a ser de 1 bar. Entonces, ¿qué pasa con ese elemento? Lo que vamos a encontrar, o lo que vamos a ver, es que esa presión mayor en la parte externa va a hacer que sus paredes cedan, y dependiendo pues del material, en este caso es plástico, y dependiendo del grosor del mismo, vamos a encontrar que esas paredes van a ceder a esa presión. Por lo tanto el elemento se va a deformar y va a presentar un colapso. Entonces a eso llamamos colapso, cuando sus paredes, digamos que ceden a la presión externa y se comprimen, ese elemento se va a colapsar. Y es muy claro, creo que todos lo hemos visto cuando hemos hecho este tipo de viajes. Tenemos una botella cerrada a una presión, bajamos de altura y vamos a ver cómo esa botella se comprime. Si abrimos la botella, va a volver a recuperar pues la presión atmosférica del medio, y vamos a ver que dentro de esa botella, desde del punto que la abramos, pues se va a presentar una succión, y a eso es lo que conocemos como vacío. ¿Por qué? Porque pues va a haber un diferencial de presión que haga que el aire ingrese a la botella, por lo tanto aquí va a haber una fuerza de entrada. Dependiendo de la pared, del grosor de la pared, puede ser que ese elemento se dañe cuando se colapse, se dañe completamente, o simplemente recupere la forma, ya dependiendo pues de los materiales que esté compuesto. Ahora hagamos el ejemplo contrario y sellemos este mismo recipiente a nivel del mar. Va a estar a 1 bar, y llevémoslo a una altura de 2600 como la de Bogotá, y vamos a tener que en ese medio pues está a 0.73 bares. Entonces va a pasar todo lo contrario, y es que la presión interna va a hacer fuerza, va a tratar de salir, y como es mayor a la presión externa, pues ese elemento se va a tratar de inflar un poco más, y dependiendo del material puede ser que se rompa, explote, o pues ocurra o simplemente se infle. Y ahí es donde entonces entra en juego el tema de los materiales, de los contenedores a presión y del espesor de ese material, ya que pues este ejemplo es un ejemplo
básico, es un ejemplo, digamos, a presiones muy bajas, a presiones atmosféricas, pero cuando estamos hablando de presiones industriales, los contenedores de aire comprimido industrial pueden llegar fácilmente hasta 5 bares. Perdón, 5 bares es poco. Pueden llegar fácilmente hasta unos 8 o 10 bares de presión dependiendo de la industria. Entonces estamos hablando que son 10 veces la presión atmosférica, y ese contenedor tiene que tener la suficiente fuerza, primero del material, segundo del espesor del material, para soportar ese diferencial de presión, porque internamente es el gas que esté, que en este caso es aire, va a querer salir de ese contenedor como sea, y si no está correctamente diseñado bajo las normas, la norma para diseñar un tanque es la norma ASME, si no está correctamente diseñado, prácticamente pues vamos a presentar una explosión, una ruptura en ese tanque, pues se puede fisurar por donde va a tratar de escapar el aire, y si es bastante grave, pues eso puede generar un accidente. Bueno, hasta aquí termina la primera parte de este resumen de la charla en vivo. No se preocupen, vamos a publicar la segunda parte muy pronto. Suscríbanse para que sean notificados inmediatamente se suba la segunda parte de la charla. Por el momento, pues nada, los invito a que nos visiten en la página www.miingenieriaaplicada.com. El enlace está en la descripción. Naveguen un poco en la página, vean los temas que tenemos publicados, y si lo creen pertinente, pues de una vez suscribirse en una próxima charla. Es totalmente gratis. Entonces, pues nada, solamente queda invitarlos, y muchos éxitos en sus proyectos, en sus respectivos trabajos, y nos vemos en una futura charla.